con todos. Ya son 5 y 7, así que vamos dando inicio igual, pues mientras todavía se van conectando más personas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pielina Cornejo, yo soy consultora senior del equipo de Great Work y también soy especialista en todos los temas de equidad, diversidad e inclusión dentro de Great Work. Bueno, primero agradecerles por estar en esta sesión. De hecho, estamos justamente ahorita un poco también ya como entrando a lo que viene a ser el mes del orgullo LGBTIQ+. La semana pasada justo también se celebró el día en contra de la homofobia, transfobia y bifobia. Y el día de hoy también estamos celebrando el día de la visibilidad pansexual. Entonces creo que está también, estamos bastante ahora como metidos en este tema, un poco ahí también conmemorando la fecha de hoy, y bueno, como les digo, la fecha de la semana pasada. Y bueno, este espacio es un poco para conversar justamente acerca de la diversidad LGBTQ+, y por qué es importante gestionarla dentro de sus organizaciones, ¿sí? Todas las preguntas, consultas que ustedes puedan tener, las vamos a resolver al final de la sesión. Igual si gustan pueden ir escribiéndolo en el chat y al final lo vamos conversando. Y también quisiera pedirles que se sientan realmente en completa comodidad para expresar cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener al respecto. Hay conceptos aquí, quizá para muchos de ustedes puede ser nuevo, para otros quizá no tanto, y realmente este espacio y todos los espacios que nosotros tenemos sobre estos temas es justamente para eso, ¿no? Para aprender juntos, para desaprender también, para deconstruirnos poco a poco, que realmente es un proceso para toda la vida. Ninguna persona está como completamente deconstruida respecto a estos temas, orientado también a temas de sesgos y estereotipos. Entonces, justamente como les digo, ese espacio es para eso y en verdad quiero que se sientan en plena comodidad para hacer cualquier consulta que puedan tener al respecto, ¿sí? Entonces, para ir iniciando, quisiera un poco también ir entrando al tema poco a poco. Entonces, vamos a ir definiendo qué es diversidad LGBTIQ+, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diversidad LGBTIQ+, hablamos como de tres conceptos clave, que seguramente quizá por ahí ya lo han venido escuchando. Uno de estos es el tema de orientación sexual. Sí, orientación sexual, para quienes saben, para quienes no saben, también es bueno como ir recordando, es el grado de atracción, ya sea física o romántica, que sientes hacia una persona que puede ser, ya sea de tu mismo sexo o del sexo contrario, ¿sí? Todo desde el lado como, aquí, como les digo, sienten algún tipo de atracción, ¿no? Luego tenemos lo que es el concepto de identidad de género, que es básicamente cómo tú te identificas como persona, cómo tú te sientes como persona. Ya un poquito en la siguiente partida vamos a hablar un poquito más del tema, pero es básicamente cómo es que tú te identificas, si es que tu identidad va acorde a el sexo que te fue asignado al nacer o es opuesto a eso, ¿sí? Y luego tenemos el concepto de expresión de género, que es básicamente cómo tú te desenvuelves o cómo tú te presentas ante el mundo, ¿no? Cuando hablamos de expresión de género, por lo general se habla un poco de roles, entre comillas, lo que viene a ser como comúnmente conocido como femenino o lo que viene conocido como masculino, o en verdad algo intermedio, ¿no? Es como realmente tú te presentas al mundo. Entonces son como tres conceptos, ¿no? Uno es atracción, orientación sexual, identidad de género, como tú te identificas como persona, y expresión de género, como tú te presentas del mundo. Ahora, también cuando hablamos de estos conceptos, no hay tampoco como categorías fijas o como conceptos absolutos y que sean como únicas verdades, sino realmente todo esto va evolucionando en el tiempo. Como seres humanos creo que también somos bastante complejos, entonces estos conceptos, estos temas o las categorías o etiquetas que conllevan a cada uno de estos pues también están en constante evolución. Entonces siempre es importante tener eso en cuenta, ¿no? Para también evitar caer como en encasillar a las personas. Entonces, ya entrando a temas justamente del LGBTQ+, y un poco ahí para ir dando como un enfoque mucho más específico justamente en los temas que estamos conversando, ¿qué viene a ser el concepto LGBTQ+? ¿Sí? Viene a ser como el acrónimo que estamos utilizando para incluir ya sea orientaciones sexuales, identidades de género también, ¿sí? Entonces, igual para quienes no lo conocen, LGBTQ+, la L viene a ser de lesbiana, ¿no? G de gay, B de bisexual, T de trans, I de intersexual y Q de queer,
y el más abarca todas las otras identidades u orientaciones que pueden no estar escritas en el acrónimo. Cuando hablamos de lesbianas y gays, pues hablamos de personas que se sienten atraídas hacia el sexo opuesto, ¿no? Lesbiana atraída hacia, mejor dicho, hacia el mismo sexo, hacia otra mujer, gay de hombre hacia hombre. Bisexual, aquí en este concepto hablamos de personas que se sienten atraídos por ambos sexos, o inclusive también cuando hablamos ahora de personas bisexuales, también estamos hablando de personas pansexuales, ¿no? Que ya no solamente están como sintiendo atracción hacia personas como categorizadas como hombres o mujeres, sino hablando ya de géneros en general, hablando de personas trans, hablando de personas pansexuales, hablando de personas de género no fluido, como ya hablando como una mayor diversidad, hablando de un mayor espectro. Tenemos también a las personas trans, dentro de esta T tenemos como, hay 3 subcategorías que vienen a ser transexual, transgénero y travesti. Pero como les digo, al final, al resumirlo como persona trans, estamos hablando de una persona que no se identifica con el sexo con el que fue asignado al nacer, ¿no? Si es que nació con un aparato, por ejemplo, reproductor masculino, se identifica como quizá una persona femenina, ¿no? Y lo mismo, si es que nació con un aparato reproductor femenino, pero se identifica o se percibe a sí misma como del sexo femenino. Lo contrario a una persona trans vendría a ser una persona cisgénero, ¿sí? Una persona cisgénero es la persona que sí se identifica con el sexo con el que fue asignado al nacer, ¿no? Por ejemplo, yo me identifico como cisgénero porque yo tengo aparato reproductor femenino y me identifico como mujer. Luego tenemos la I de intersexual. De hecho, este concepto quizá no muchos lo conocen. Hablamos de personas intersexuales cuando son personas que nacen con quizá un aparato reproductor que no se puede categorizar como lo comúnmente establecido como femenino o masculino. Ya sea desde el lado interno, hablando de, por ejemplo, de útero, ¿no? Hablando de ya del aparato reproductor interno, o de forma externa, o también en nivel de cromosomas. Por ejemplo, en persona intersexual podría ser las personas que nacen con cromosomas XXY y no con XX que vendría a ser femenino, ni con XY que vendría a ser lo masculino. De hecho, dentro de la comunidad LGBTQ+, el grupo de personas intersexuales suele ser también una minoría, no muchas personas eh, lo visibilizan, por decirlo así, y pues también viene ahí con toda una connotación como mucho más profunda desde el lado de, claro, cuando nacen bebés y no se puede definir si es que su aparato reproductor externo es femenino o masculino, lo que se solía hacer es los médicos hacían una operación, okay, ¿a qué más se parece? Y se hacía una operación, ¿no? Y ya luego en la pubertad estas personas se dan cuenta de que quizá esa como asignación de sexo no era realmente con la cual se sentían identificadas. Entonces es un poco más desde el lado como biológico todo el concepto de intersexualidad. Luego tenemos la Q de queer. Queer realmente abarca como todo lo que viene a ser diferente a lo heterosexual o diferente a lo cisgénero. Puede haber una persona lesbiana que se identifique como queer, una persona gay que se identifique como queer, realmente es como todo más que todo como un concepto cultural de, ok, yo estoy como ajeno a eso, yo no quiero categorías, yo no quiero que me pongan etiquetas, yo estoy como por fuera de eso que se puede llamar como binario, de hombre, mujer, de lesbiana, gay, bisexual, yo estoy más allá de eso, ¿no? Así se identifica una persona queer. Y dentro de el más tenemos, como les digo, otras identidades, otras orientaciones también de género. Tenemos aquí, por ejemplo, el grupo de personas no binarias, significa que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, o de género fluido, que ven al género como un espectro, ¿no? En verdad, muchos estudios determinan que temas de género, temas de femenino y masculino, no es una categoría de que eres únicamente como, cumples con todas las características de ser mujer o cumples con todas las características de ser hombre, sino es un espectro, ¿no? De un lado tenemos femenino, del otro lado masculino, y hay personas que pueden estar dentro de este espectro. No, no como que extremos absolutos, sino que hay todo un rango dentro de esta diversidad. Entonces, importante cuando hablamos de diversidad del LGBTQ+, y con miras a cómo los gestionamos como empresa, es importante siempre ir informándonos de estos conceptos, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de población LGBTQ+, de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género, de orientación sexual. Como ven, también son conceptos diferentes en cuanto a atracción, en cuanto a cómo me identifico como persona, en cuanto a cómo me quiero también expresar al mundo.
Y es importante, como les digo, mantenerse informados de estos temas, ¿sí? La información está ahora con mucha más facilidad que antes, está el internet, está ahora redes sociales, hay diferentes estudios también referentes a estos temas, entonces es importante pues saber de qué va cada concepto y justamente eso nos va a ayudar a la hora de poder también tomar medidas o poder implementar políticas dentro de mi organización que vaya justamente orientado a mejorar la calidad de vida dentro de esta población, ¿sí? Entonces, todo esto como hay conceptos generales. Ahora, ¿cómo está la situación de las personas LGBTQ más a nivel Perú? ¿Sí? De hecho, en la actualidad no hay muchos estudios que se hagan o muchas como investigaciones que se hagan referente a la población LGBTQ más, o tampoco no tienen como tanta difusión o tanto alcance. Pero un poco de lo que querían compartir con ustedes por un lado, quizá ya han visto ese estudio antes que hizo Ipsos hace unos años sobre la encuesta nacional de derechos humanos en el 2019, donde preguntaba a personas, ¿no? En general, peruanos, qué tanto consideraban que estaban siendo discriminadas las siguientes personas, ¿no? Y ahí como categorizada por grupos. Entonces, justamente de esta información podemos ver que eh, más personas fueron las que dijeron, un 61% de personas consideró que las personas homosexuales, trans y bisexuales son las que sufrían más discriminación aquí en el Perú, ¿no? Seguida, como ven, por ahí otras poblaciones, sobre todo minoritarias. Y también, pues, podemos darnos cuenta cómo todo esto viene realmente muy de la mano con el tema de estereotipos, de prejuicios que tenemos hacia todas estas poblaciones, ¿sí? Pero muy importante recordar, ese 71% es realmente un porcentaje bastante elevado de discriminación o de percepción de discriminación hacia las personas homosexuales, trans y bisexuales. Otro estudio que se hizo hace también un par de años fue sobre la emigración de las personas LGBTQ+ del Perú hacia el mundo, ¿sí? Este estudio estuvo a cargo de la ONG Más Igualdad junto con Alberto de Belaunde, donde encontraron también, bueno, el objetivo era buscar como por qué se daban estos casos de migración, ¿no? De personas LGBTQ+ hacia otros países. Y pues, como deben suponer, todo esto se basa por todo el contexto social en el que vivimos, de realmente mucha desigualdad, de que no hay oportunidades, de falta también de derechos y acceso básico, ¿verdad? Para diferentes temas, ¿no? Salud, educación, etcétera. Entonces, de este estudio, un par de indicadores que quería compartir con ustedes, orientados justamente al tema de organizaciones, ¿no? Las personas lesbianas, gays y bisexuales que participaron en este estudio, esta era un poco como la, ¿cómo se dice? La segmentación en cuanto a educación, ¿no? Vemos que de las personas encuestadas en este estudio, el 40% que emigró, que eran personas LGBTQ+, contaban con un posgrado, seguido con un 30% que contaba con universidad completa. Entonces, esto un poco nos habla de justamente por ahí esa fuga de talentos que está habiendo a raíz de que no exista, como les digo, acceso a servicios básicos, que no exista derechos realmente para las personas LGBTQ+. Y también como parte de este estudio, un indicador que mostraban era el nivel de visibilidad que ellos tenían como personas en el país de residencia actual, o sea, en el país donde, en el Perú, versus otros países a los que habían migrado, ¿no? Y también es, creo, bastante importante resaltar esto, no solamente de las personas encuestadas que eran de la comunidad LGBTQ+, solamente el 10% era abiertamente visible aquí en el Perú, versus cuando ya decidieron migrar a otro país, que ahí es el 91% de las personas encuestadas que ya eran como abiertamente, ya sea lesbianas, gays, bisexuales, trans, etcétera, ¿no? Y esto un poco pues también nos habla de eso, de que acá en el Perú existen muchas, como les digo, muchas desigualdades, mucho tema de estereotipos, de prejuicios hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, y que suele pues ser también parte de estos factores decisivos para que ellos decidan migrar a otros países donde justamente sí se les da ese acceso a oportunidades básicas, ¿no? Y un último estudio que les quería contar era sobre en qué lugares o en qué espacios sociales existen más casos de discriminación a personas LGBTQ+, y también qué tipo de discriminación. Este estudio lo realizó Ipsos en conjunto con la Organización de Familias Homoparentales y Diversas, donde aquí, bueno, respondieron personas de la comunidad LGBTQ+,
donde habían reportado cuáles eran esos espacios donde habían tenido o habían sufrido mayor discriminación. Y de este gráfico importante ver que el 24% indicó que dentro de su propio centro laboral había percibido algún tipo de discriminación, ¿no? Y de este 24% de personas LGBT+, el 41% eran hombres homosexuales. Eso también, si es que nos ponemos a pensar un poquito, pues también cae en el hecho de que los hombres homosexuales, por lo general, son los que reciben pues mayor discriminación o mayor, eh, no sé, temas de burlas, de chistes que se hace, por también todo el tema pues de machismo que existe en el Perú, por todo el tema del rol que tienen los hombres en la sociedad y cómo pues también existe un estereotipo ligado a eso. Ahora, dentro de los tipos de discriminación que las personas que contestaron esta encuesta reportaron, era un poco estos, ¿no? En primer lugar, el tema de un trato distinto o desigual, seguido por violencia verbal, ya sea bromas, insultos, amenazas, y bueno, seguido también otros temas que son un poco más graves también en temas de acoso, en temas de violencia física también, ¿no? Ahora, cuando hablamos de discriminación en entornos laborales, como les digo, el caso que se suele presentar más y que realmente está en el día a día y que puede por ahí pasar muy sutil es justamente lo que acá está categorizado como violencia verbal. El tema de hacer bromas, el tema de por ahí hacernos pequeños comentarios en temas de, ¿no? Hablando de la orientación sexual de una persona. Entonces, importante pues tener en cuenta estos porcentajes. Y también acá vemos como parte de este 57% de personas que indicó que había recibido algún tipo de violencia verbal, el 75% eran hombres gays, ¿no? Como les digo, yo creo que esto va muy alineado todo el tema de machismo que vimos aquí a nivel de sociedad peruana. Y por eso, pues realmente todos estos temas también van muy ligados a cuando hablamos de temas de equidad de género, ¿no? La importancia de poder también no solamente trabajar desde el frente del feminismo, desde el frente como empoderar a la mujer, sino también qué está pasando con el rol de los hombres, cómo estamos también trabajando por tener masculinidades mucho más sanas, ¿sí? Entonces, esto como un poco de contexto en cuanto a la situación aquí en el Perú. Y ahora quería compartirlas también un poco referente a ya hablando de temas laborales, ¿sí? Hablando del ámbito laboral. Entonces, para esto, antes de entrar al tema, quisiera que puedan ingresar a Menti, ya sea con el código o escaneando el QR para hacer una pequeña encuestita, muy pequeñita, y un poco también poder ahí contrastar con los resultados o con algunos indicadores que les voy a presentar, ¿sí? Entonces, con el celular pueden escanear el QR o ingresar a menti.com y con el código 2685-2728. Ahí les doy un minuto en verdad, para que puedan ingresar. Y vamos a ver si es que ya podemos ir mostrando las respuestas. Ok, la primera pregunta que dice es si conoces a personas en tu organización que sean abiertamente LGBTQ+, ¿sí? Cuando hablamos de abiertamente me refiero a que les hayan dicho, no acá como que parece o no parece, porque acá el tema no va por percepciones o lo que uno comúnmente como asume, ¿no? Que la persona está encajando en algún tipo de identidad o de orientación, sino que les hayan dicho que sí, o sea, me presento y sí tengo mi pareja mujer, o no sé, soy persona trans, o qué sé yo, ¿no? Que abiertamente les hayan comentado. Entonces, bueno, hasta el momento estamos viendo de que sí, muchos de ustedes sí conocen personas LGBTQ más dentro de su organización, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente pregunta, pero me parece que no hay más respuestas. Y la siguiente pregunta es, ¿conoces a personas trans en tu organización? No sé si ya les aparece la opción para responder. Ahí está. Sí. Recuerden que hablamos de personas trans, personas que no se identifican con el género que se les fue asignado al nacer. También acá de lo que ustedes sepan, ¿sí? No de lo que ustedes como hayan percibido o crean, sino que realmente les hayan comentado o dicho directamente que son personas trans. Entonces acá ya un poco cambia la figura, ¿no? Hay más respuestas que nos dicen que no conocen personas trans dentro de su organización, ¿sí? Y esto un poco, bueno, igual más adelante vamos a ir conversando de esto, pero pues justamente cuando hablamos de gestión de diversidad de LGBTQ+ en las organizaciones,
suele ser las personas trans las que tienen menos representación dentro de las organizaciones, ¿no? Porque justamente como que no hay tampoco, o por un lado, muchas quizá eh, oportunidades de búsqueda, pero también porque existe también toda una connotación social de que las personas trans no tienen acceso por lo general a una educación completa. Entonces un poco va también ligado a eso. Entonces, muchas gracias por participar. Vamos a cerrar el Q&A. Y un poco sí, lo que quería un poco conocer era cómo se estaba viviendo dentro de sus organizaciones. Pues hemos visto que sí, como parte de que conocen a personas LGBTQ+, en general, pues sí, pero por el lado de personas trans no existe como mucha representación. Entonces, hablando sobre el tema de la situación de las personas LGBTQ+ en el ámbito laboral. Sí, acá también les quiero compartir algunos indicadores. Igual, como parte de la encuesta que se hizo de derechos humanos en el 2019, se hizo la pregunta a peruanos en general si tuvieran una empresa, qué tan dispuestos estarían a contratar igual a las diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, igual, eran diferentes poblaciones minoritarias y de aquí importante resaltar el grupo de personas trans, ¿no? Como les comentaba, transexual, transgénero, travesti, que en este caso solamente 38% estaría dispuesto, mejor dicho, un 38% no estaría dispuesto a contratarlos, y lo mismo para las personas homosexuales, ¿no? Entonces, nuevamente, acá todo el tema de prejuicios que pueda haber hacia estas poblaciones, porque si uno lo piensa como así, como mente abierta, ¿por qué no estarías dispuesto a contratar a una persona trans o a una persona homosexual, ¿no? ¿Qué les lleva a pensar de que no podrían desenvolverse bien en su trabajo? ¿Qué tiene que ver el tema de a qué se sientan atraídos o cómo se identifiquen con realmente su desempeño en el ambiente de trabajo? Realmente, como les digo, parte básicamente de temas ahí de prejuicios que uno puede tener internamente o realmente como ha venido también eh, aprendiendo cosas a lo largo de su vida y que eso lo lleva a tener ese tipo de sesgos. Otro estudio que les quería contar es también de otra encuesta que se hizo, donde acá la pregunta era qué tipos de discriminación experimentan las personas LGBTQ+ en el ambiente de trabajo. De hecho, este estudio igual fue trabajado por Ipsos, ¿no? Y acá igual dentro del grupo de encuestados lo que se quería ver es si es que habían sufrido algún tipo de discriminación. De hecho, de la pregunta si es que habían sufrido o no discriminación, el 29% dijo que sí. Y de los que dijeron que sí, igual, qué tipos de discriminación habían sufrido dentro del ambiente de trabajo. Y nuevamente un poco sobre el tema de comentarios, como veíamos en el estudio anterior, que también había salido el tema de burlas, el tema de violencia verbal, también un poco va alineado a eso, ¿no? El hecho de que las personas hablen de ti por ser lesbiana, gay, bisexual, trans, etc. Y ese es justo el tema de chismes, de rumores, de cosas que se pueden decir o comentarios malintencionados al respecto. Y también otro estudio que hablaba de por qué motivos las personas no son completamente visibles como LGBTQ+ dentro de su ambiente de trabajo. De hecho, ese estudio sí fue realizado en otros países, fue hecho en España y Portugal, pero igual considero importante compartirlo, pero igual no tenemos como data similar a nivel Perú, porque no se han hecho estudios a este nivel de profundidad, pero un poco los temas es lo que pasa también aquí a nivel Perú, a pesar que no tengamos como data cuantitativa, pero es lo que sucede, ¿no? De hecho, de este estudio salió que el 54% de personas indicaba que el motivo por el cual no era abiertamente gay, lesbiana, trans, etcétera, dentro de su trabajo, era porque consideraba que a nadie le debería interesar qué hace dentro de su vida privada, ¿no? Hablando como que cuando hablamos de ese tema en puntual, hablamos también un tema de como homofobia internalizada, de que uno mismo considera que ya es como algo malo, ¿no? Que no lo voy a compartir porque es mi vida privada, pero si nos ponemos del otro lado, una persona heterosexual, que no sé, una mujer que está casada, que tiene dos hijos, y que llega a la oficina y cuenta, sí, salí con mi esposo y mis hijos, fuimos al parque, como que cuentas básicamente cosas de tu día a día, por parte de, ¿no? Tienes compañeros de trabajo, sueles contar cosas de tu vida, pero ¿por qué una persona LGBTQ+ no podría hacer lo mismo? Porque yo como mujer no podría decir como ayer salí con una chica, ¿no? O estoy empezando a conocer a chicas, o no sé, ¿no? Mi novia, qué sé yo. Entonces, ¿por qué existe como esta, como les digo, homofobia internalizada? Justamente porque también viene con todo este contexto social en términos de prejuicios y el
miedo justamente a ser rechazado o a cómo lo va a tomar las otras personas, el que yo cuente como tengo mi novia o estoy saliendo con una chica, ¿no? Y un poco los demás temas también van alineados a eso, ¿no? Temas de que les pueden decir algunas cosas, puede haber rumores, que ya los etiqueten como que eres la lesbiana o que eres el gay, ¿no? Imaginemos, eres el gay de marketing, eres lesbiana de tal. Ya como pierdes, ya como forma parte completamente de tu identidad, ya pierdes, quizá ya no te ven por tu desempeño, sino ya te asignaron ahí una categoría. Y bueno, entre los demás temas, justamente, ¿no? Lo que viene a ser también el miedo al rechazo, a que quizá, no sé, te traten mal. Inclusive aquí con un 14%, ¿no? Personas que no querían hacer sentir incómodos a sus compañeros de trabajo. También pensando en por qué otra persona tendría que sentirse incómodo de que tú eres una persona lesbiana, gay, bisexual o trans, ¿no? Entonces, muy interesante realmente los resultados de este estudio en cuanto a motivos por los cuales no son abiertamente como parte de la comunidad. Y también ese estudio era qué tan frecuente las personas comentan sobre su vida personal en el ambiente de trabajo, ¿no? Y acá estaban un poco segmentando a las personas no LGBTQ+, versus las personas LGBTQ+, y acá también es diferenciado por temas, ¿no? Entonces creo acá lo más resaltante, la parte justamente acá de vida afectiva sexual, ¿no? El 92% de personas no LGBT, o sea, personas heterosexuales, por ejemplo, sí contaban, ¿no? Sobre su vida afectiva, sobre su vida sexual abiertamente dentro del ambiente de trabajo con sus compañeros, pero las personas que son parte de la comunidad solamente un 73% lo comentaban. Justamente alineado a lo anterior, ¿no? Y quizá miedo al rechazo, miedo a que les digan algo, miedo a generar ese tipo de rumores. Y lo mismo en cuanto a hijos e hijas, ¿no? También vemos una gran diferencia entre las personas heterosexuales, que seguramente también el día a día cuentan sus hijos, llevaron al colegio, tantas cosas que pasan también en la vida familiar, versus las personas LGBT que si es que tenían hijos no compartían tanto esa información, ¿no? Entonces, también vemos cómo toda esta parte pues influye justamente, por un lado, en temas de eh, que la persona pues no se va a sentir realmente incluida o que pertenece al ambiente de trabajo donde está, al equipo donde está, y que pues también podría repercutir en justamente temas también de clima. Entonces, eso en cuanto a algunos indicadores que yo les quería comentar. Como vemos, hay realmente mucha información, mucha data, sobre todo a nivel mundial, en estos temas que, como les digo, es importante también conocer. Ahora, ya entrando, teniendo todo el panorama completo, cómo se vive la situación a nivel Perú, que ya un poco les comentaba, todos los temas de discriminación que hay, todos los temas de sesgos y prejuicios que ya existen a nivel sociedad, y también cómo se están presentando estos casos en el ámbito laboral, porque es justamente importante como organización que ustedes puedan gestionar a la diversidad LGBTQ+, ¿sí? Desde nuestro lado, como Great Place to Work, nosotros fomentamos justamente que se vivan una gran experiencia de trabajo para todas las personas, ¿sí? De hecho, nuestro modelo es Great Place to Work for All, buscando esa mirada mucho más holística de, ok, no solamente voy a crear acciones o una estrategia para hacer un gran lugar para trabajar para algunas personas o para como mi colaborador estándar, sino estoy buscando también abordar a las diferentes poblaciones que puedo tener dentro de mi organización, ¿no? ¿Cuál es la diversidad que yo tengo actualmente y cómo realmente estoy como respondiendo a necesidades puntuales que salen de cada uno de estos grupos? Un poco ahí, alineándolo con el tema, cómo es que también yo estoy respondiendo como organización a que yo sé que a nivel Perú no hay derechos. Yo sé que a nivel Perú no hay oportunidades para personas LGBTQ+. Entonces, ¿cuál es mi rol como organización y qué estoy haciendo yo para afrontar eso y para realmente mejorar la calidad de vida que quizá no tienen a nivel Estado o a nivel ¿no? social, pero sí lo estoy manejando al nivel de mi organización? Entonces, desde nuestro lado como Great Work, nuestra misión, nuestro objetivo es eso. ¿Cómo es que podemos ayudarlos ustedes como organizaciones a construir grandes lugares de trabajo para todos los colaboradores y pensando en ese para todos, realmente en toda la diversidad, ¿sí? De hecho, aquí nosotros estamos hablando de diversidad de LGBTQ+, pero como saben, el concepto de diversidad es mucho más amplio, no solamente hablando de poblaciones minoritarias, sino también hablando a nivel de perfiles, de roles, de experiencias, de diversidad de pensamientos, etcétera. Y nuestro enfoque es justamente eso, cómo es que ustedes como organización abordan cada uno de estos como frentes de diversidad.
Como parte de nuestras investigaciones como Great Place to Work, de hecho a nivel mundial se ha encontrado que cuando las personas confían en que tanto ellos mismos como sus compañeros son tratados de manera justa, independientemente de temas de género, orientación sexual, identificación étnica, edad o cualquier otra característica personal, todos tienen 9.8 veces más probabilidades de tener ganas de ir a trabajar, es decir, aumenta mucho más la motivación cuando sienten que existe un trato justo independientemente de cualquier característica personal. 5.4 veces más probabilidades de querer permanecer mucho tiempo en su empresa. Los sistemas de retención también están como asegurados cuando existe pues esta cultura de equidad, de inclusión y pues percepción de trato justo. Y también 6.3 veces más probabilidades de sentir orgullo de su trabajo, ¿sí? Eso también alineado un poco al tema de cuando las personas ven que su organización realmente tiene una estrategia importante y visible y concreta en temas de diversidad e inclusión, pues también sienten esa conexión y ese orgullo por trabajar dentro de estas organizaciones, ¿no? Que el impacto es mucho más positivo hacia la sociedad en general. Como parte de nuestros estudios a nivel Perú, nosotros, para quienes no saben, sacamos la lista de mejores lugares para trabajar en equidad, diversidad e inclusión desde el 2020. Y como parte de este estudio, este reconocimiento que nosotros damos a las empresas que forman parte de esta lista, tenemos también algunos indicadores de innovación con algunas preguntas de nuestra encuesta que tienen que ver referente a esto, ¿no? Entonces, en cuanto a culturas de innovación, las organizaciones que han sido reconocidas como mejores lugares para trabajar, que gestionan esos temas, el 86% presenta, o los colaboradores perciben que existe una cultura de innovación, versus otras organizaciones que no trabajan temas de diversidad e inclusión o están como en un estado inicial en estos temas, donde solamente el 75% de colaboradores percibe que existe una cultura de innovación, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es realmente fomentar la diversidad, es realmente como gestionarla y tener acciones que, ok, tengo diversidad, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Qué beneficios, qué programas, qué prácticas puedo tener para abordar mis diferentes poblaciones? Y de alguna forma, pues que esto también sea beneficio para el negocio, ¿no? Entonces, lo que nos dice también este estudio es el contar con mayor diversidad, acá hablando ya no solamente por temas LGBTQ+, sino diversidad en general, nos da pues también estas diferentes miradas, mayor como oferta de ideas de los colaboradores y eso pues también repercute en temas de innovación. Y otro indicador aquí importante de por qué justamente es necesario abordar temas de diversidad LGBTQ+. Este estudio no forma parte del Work, pero igual los quería compartir con ustedes cómo es que las nuevas generaciones se identifican más como LGBTQ+, ¿sí? Este es un estudio que se hizo a nivel mundial, también de parte de Ipsos en el 2021, donde un poco mostraba, era bueno, igual una encuesta que se hizo a personas de diferentes generaciones en temas de identidad de género y orientación sexual a nivel mundial, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo está como el mayor porcentaje de personas que se identifica como ya sea otras orientaciones sexuales u otras identidades va incrementando por generaciones, ¿no? En el grupo de baby boomers era muy poquito y si miramos acá una generación Z, donde hay mayor porcentaje de personas que se identifican como lesbianas, bisexuales, pansexuales, asexuales u otros. Y esto también viene quizá por el lado, justamente hace unos meses estaba en una conferencia donde hablaban un poco de esto y preguntaban, ¿por qué creen que pasa esto, no? Y era porque hay como hipótesis, ¿no? Porque ahora las personas de la generación Z pues tienen mucho más acceso a información también y existe también mucho más visibilidad que antes, ¿no? En la generación ahí de nuestros padres, de nuestros abuelos, al haber justamente tantos prejuicios y todo un tema de tabú al hablar de temas de orientación sexual e identidad de género, pues muchas personas quizá no se identificaban como parte de este grupo o tenían miedo o etcétera, ¿no? O en algunos países es y era delito el ser parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces, el hecho de que ahora haya ya sea más visibilidad, más representación, en medios, en redes sociales, en internet en general, y el que realmente estamos viendo como sociedad que es algo que tiene que ser, es algo necesario, es algo que es como ya justo el que haya
acceso a derechos para las personas LGBTQ+, hace que también más personas pues puedan, como entre comillas, salir del closet, ¿no? Y lo mismo si es que vemos también en cuanto a personas trans. Igual forma vemos cómo ha ido incrementando según este estudio, mientras van también saliendo nuevas generaciones, hay más personas que se identifican también como personas trans, o que inclusive hasta ya ni siquiera ven este tema de orientación sexual o identidad de género como algo inclusive relevante. Por ahí que si alguno de ustedes tiene hijos y un poco habla con ellos, se da cuenta que en verdad para ellos es como lo más normal del mundo y ni siquiera ya se tiene que salir del closet como era inclusive hasta en mi época o en épocas previas, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente igual, como, ¿por qué también justamente es importante gestionar esos temas? Porque ya las nuevas generaciones lo están pidiendo, ¿no? Si somos una organización que todavía no lo tiene mapeado o realmente no estoy creando ninguna política, ningún programa, ni tengo beneficios pensando en población LGBTQ+, probablemente también se me complique mucho, pues, ser una organización que sea atractiva para las nuevas generaciones o que inclusive pueda también como retenerlas como talento, ¿sí? Inclusive también a nivel de los que tanto millennials como generación Z están buscando que su propósito personal pues también haga match con ese propósito que tiene la organización y están buscando justamente organizaciones que tengan como ese impacto positivo como sociedad, ¿no? Y eso también hay estudios que lo demuestran, entonces es importante pues por ahí también tener eso en cuenta. Ahora, ¿cómo es que se puede gestionar el tema de diversidad LGBTQ+, ¿no? De hecho, acá les quiero compartir eh, algunas pautas que ustedes pueden tener en cuenta en caso no lo tengan mapeado dentro de su organización. Para quienes sí, pues igual al final podrían por ahí compartir un poco cómo lo han estado manejando dentro de sus organizaciones. Pero principalmente, todo parte desde un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo sabemos si es que tenemos personas LGBTQ+ dentro de nuestra organización? Midiéndolo. Desde nuestro lado, como Great World, nosotros, como saben, hacemos encuestas de clima y dentro de esta encuesta de clima tenemos variables demográficas referentes a orientación sexual y por ahí, si hablamos de diversidad en general, también temas de discapacidad, ¿no? Un poco para ir mapeando también si es que las personas se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así vamos a tener como una radiografía de, ok, de qué se compone mi planilla, ¿no? ¿Qué poblaciones tengo? Tengo personas LGBTQ+, tengo personas con discapacidad, tengo personas que se identifican como afrodescendientes, qué sé yo, ¿no? Hablando ya de toda la diversidad en general y tener eso justamente como línea base para poder ya tomar acciones y poder pues, justamente generar prácticas o políticas asociadas a esto. Importante también como parte de esta gestión de diversidad es el tema del compromiso de los líderes, ¿sí? Ustedes lo saben mejor que nadie, ningún cambio a nivel cultural o estructural va a funcionar si es que no existe ese compromiso de parte de los líderes de primera línea, ¿sí? Y ese compromiso que también pues sea visible, ¿no? Que realmente ellas salgan a declarar públicamente de que están como comprometidos con todos los temas de equidad, diversidad e inclusión, es lo que justamente va a generar mayor impacto, ¿no? Y pues también mayor como facilidad a la hora de poder como implementar acciones o prácticas asociadas a estos temas. Como parte también de esta gestión, súper importante el tema de tener políticas claras. No solamente hay que quedarse con decir, bueno, acá incluimos a todos, o acá valoramos a todos, o acá cuidamos a todos por igual, ¿no? Y se queda como en una declaración, pero no hay como acciones concretas o realmente como una política tangible, ¿no? Como dicen, papelito manda. Entonces, quizá ustedes tienen toda la buena intención del mundo de, ok, sí, acá no discriminamos a nadie, pero ¿qué pasa el día que quizá ustedes se vayan de la empresa? Si no hay ninguna política establecida, quizá la siguiente persona que venga no tenga este concepto tan claro, este grado de compromiso y se pierde, ¿no? Todo lo que se pudo haber trabajado anteriormente quizás se pierde porque viene un nuevo liderazgo quizá que no está como comprometido con esos temas. Pero el ya tener como políticas claras en cuanto a no discriminación, políticas de equidad de género, políticas de diversidad e inclusión, protocolos en caso de acoso, de hostigamiento sexual, contra la violencia, es justamente lo que va a hacer, como les digo, que esto esté tangible a que las personas de la comunidad LGBTQ+ también se sientan como respaldadas de esto, ¿no? Que saben de que si hay algún caso
ya sea discriminación, de que alguien hizo una broma, tuvo una situación incómoda dentro de su ambiente de trabajo, dentro de su equipo, pues sabe dónde reportarlo, sabe cuáles son los canales de denuncia, sabe que existe ese respaldo por parte de la organización y que existe realmente como tolerancia cero a cualquier tipo de acción que vaya en contra de los derechos humanos de esta persona. Entonces, es súper importante el tema de tener políticas claras y también acá alineado a la parte de beneficios, ¿no? El poder como tener, como les digo, beneficios que estén buscando mejorar la calidad de vida de personas LGBTIQ+, por el lado de salud, en cuanto a beneficios de balance de vida laboral profesional, por el lado también de qué tan claro tengo mis procesos, ya sea de reclutamiento, de selección, de reconocimiento, de ascenso, de evaluación de desempeño, que obviamente todo tiene que estar como un proceso muy claro, muy transparente, con requisitos también como bastante claros, que realmente no admitan ningún tipo de ya sea discriminación o que algún tipo de sesgo pues se vea como influenciado dentro de estos procesos. Importante también, como parte de esta gestión, el contar con comités y red de aliados, ¿sí? Ya sea por el lado, porque como comité les ayuda pues poder crear acciones para las personas LGBTQ+, en cuanto a beneficios, en cuanto a prácticas, en cuanto a celebraciones en general, pero también súper importante contar con esta red de aliados, ¿no? De hecho, como parte de el que una persona LGBTQ+ se sienta cómoda dentro de su ambiente de trabajo, no solamente parte de que la organización pues tenga políticas claras y beneficios y todo esto, sino que también pues colaboradores que no son parte de la comunidad también como sean visiblemente aliados y que sepan que ellos son personas en los que las personas LGBT más pueden confiar y pueden contar con, entre comillas, con normalidad cualquier situación personal que tengan, ¿no? Entonces, importante pues contar, como les digo, con este grupo de personas que ayuden ya sea por el lado de crear acciones como también por el lado de brindar soporte a personas LGBTIQ+. Importante también el tema de la visibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de temas de LGBTIQ+, una persona pues está buscando siempre generar ese sentido de pertenencia, ¿no? Generar ese sentido de pertenencia con otras personas. Entonces, si es que existe referentes en la organización que abiertamente son parte de la comunidad, es importante que también ustedes le den esa visibilidad, ¿no? Sobre todo si es que fueran líderes. Entonces, poder pues también contar con espacios, hay organizaciones que fomentan como estas, como charlas, ¿no? O eventos donde líderes que son abiertamente de la comunidad, pues comparten un poco su experiencia, comparten cómo ha sido su trayectoria de vida, y esto pues de alguna forma ayuda a inspirar a otros colaboradores que quizá entre comillas están en el closet, a realmente como no sentir miedo, a saber de que realmente hay una oportunidad para que ellos también puedan crecer dentro de la organización y que el tema de que tengan una orientación sexual diferente al heterosexual u otra identidad de género no es ningún impedimento para poder seguir desarrollándose como profesional. Importante también el tema de formación, ¿no? ¿Qué tanto estamos teniendo espacios para conversar de esos temas? Conversar de lo que veíamos al inicio de qué es diversidad, qué significa LGBTQ+, de qué hablamos cuando hablamos de orientación sexual, de identidad de género. Y esto también es importante que tengan en cuenta que con una charla tampoco no se cambian las cosas, ¿no? Con una sola charla, por ahí que en el mes de junio hablamos de esto y ya está, y esto es toda mi acción en el año, sino que realmente pues sea algo continuo, que sea como que un plan de formación, todo un plan de temas de sensibilización de forma periódica con diferentes temas, ¿no? Ya quizá, ok, no solamente voy a hablar de población LGBTQ+, sino también voy a hablar de otras diversidades que también sí que tengo presente dentro de mi organización, porque como les digo, todos esos temas es básicamente ir aprendiendo, ¿sí? De hecho, no es que desde hace muchos años esté hablando de estos temas, entonces siempre hay acá como ese constante aprendizaje, como realmente como prueba y error de qué funciona, qué no funciona, contar pues con especialistas expertos que puedan hablar de estos temas y como les digo, que pueda realmente ser trabajado de forma periódica, no solamente una sesión en el año, eso lo escuchan una vez y ahí quedó, ¿no? La idea es como, si es que forman parte realmente de su estrategia, si es que realmente ustedes quieren como gestionar estos temas considerando estos puntos importantes que les comentaba hace un momento, es importante, como les digo, que sea un trabajo periódico.
Y por último, también el tema de descender, ¿sí? Acá hablando de ya esa como postura pública que ustedes pueden tener como organización y ser referente también para otras organizaciones el que puedan trabajar estos temas. Ya sea por el lado, como les digo, de tener como esta postura pública de que apoyan, por ejemplo, en la comunidad LGBTQ+, que saben que lo justo es que las personas tengan derechos al igual que todos los demás peruanos, el apoyo que ustedes puedan dar a ONGs que velan por la comunidad LGBTQ+, el hecho de, no sé, dar trabajo a personas trans, todo lo que tenga que ver con ese impacto hacia afuera que ustedes puedan tener hacia la comunidad, pues también es importante dentro de toda esta gestión. Y también importante, y súper importante aquí, hablar el tema de coherencia, ¿no? Sabemos que hay organizaciones que quizá lo hacen como de boca para afuera, ¿no? Cambian el logo, ponen los colores o hacen como un post en redes hablando por el Día del Orgullo, pero hacia adentro no se trabaja en nada, ¿no? O no es sostenible. Entonces, muy importante cuando ya tomen ustedes la decisión de, ok, me voy a mostrar públicamente que yo apoyo a la comunidad LGBTQ+, que ya hacia adentro hayan venido pues trabajando acciones y que realmente pues forme parte de la estrategia que ustedes tienen como organización. Si no, no va a haber coherencia. Si no, ni sus mismos colaboradores van a creer en las acciones que ustedes hacen. No van a ver, ok, cambiaron de logo, pero al interno yo sé de que a tal persona le están tratando mal porque es lesbiana, porque es gay, porque etcétera. Entonces, es muy importante ese tema de la congruencia entre lo que están trabajando hacia adentro como lo que están trabajando hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso en general como algunas pautas que les puedo dar. De hecho, claro, la gestión de diversidad es muy, muy amplia. Y bueno, nosotros como Groups Work ayudamos a muchas organizaciones también referente a estos temas. Y como les digo, es un trabajo continuo, es un trabajo arduo porque se está también como entre comillas, peleando con ya prejuicios sesgos que ya viene con esos temas, pero sí ya estamos como un poco viendo la importancia, no solamente a nivel social, sino también a nivel organizacional que tiene esto. Y también ya un poco para ir terminando, quería compartirles qué hacen los mejores lugares para trabajar en diversidad e inclusión, ¿no? Como les digo, nosotros sacamos un reconocimiento una vez al año desde el 2020 para organizaciones que estén gestionando temas de equidad, diversidad e inclusión y algunos indicadores que les quería compartir justamente de la última edición que tuvimos el año pasado. Y también hemos visto desde que inició este reconocimiento cómo ha ido también mejorando esos indicadores, ¿sí? Actualmente las empresas que forman parte de este reconocimiento son 20 empresas que forman parte de la lista de mejores lugares para trabajar en diversidad e inclusión. Y el 100% de empresas cuentan con una estrategia sólida en equidad, diversidad e inclusión o tienen como un programa transversal en temas de equidad, diversidad e inclusión, donde abordan diferentes frentes de la diversidad, ¿no? Como les digo, no solamente el LGBTQ+, sino temas de género, discapacidad, por origen étnico, ya inclusive hablando de personas extranjeras, ¿no? Ya es una diversidad mucho más amplia. También el 100% de las organizaciones que forman parte de ese reconocimiento cuentan con políticas de no discriminación o políticas de equidad, diversidad e inclusión. El 90% cuenta con un comité ya sea de diversidad, inclusión o de equidad de género. El 100% de esas organizaciones tiene ya actualmente entrenamientos específicos de equidad, diversidad e inclusión para líderes, ¿sí? Lo cual también es súper importante y este justamente es el indicador que hemos visto que ha venido incrementando desde el 2020, la importancia que ya como parte del programa de desarrollo de los líderes se esté trabajando temas de equidad, diversidad e inclusión. También ya el 100% de esas organizaciones dan capacitaciones en cuanto a temas de diversidad, equidad e inclusión ya para colaboradores en general. El 95% ya como parte de sus comunicaciones tiene esta representación de diversidad, ya sea, por ejemplo, en anuncios de temas de reclutamiento, ¿no? Cuando ya hace sus anuncios laborales, o inclusive ya como parte de su como campañas de comunicación que hace el interno, pues también se asegura de tener como esta diversidad a la hora de colocar fotos de colaboradores, por ejemplo. Luego también el 90% de estas organizaciones cuentan ya con prácticas inclusivas de reclutamiento y selección, el tema de, por ejemplo, los CV ciegos, el tema de entrenamientos para el equipo de reclutamiento y selección, temas de contar con una guía de preguntas prohibidas, qué preguntas no puedes hacer porque ya están como cayendo en temas de la vida personal de la persona, ¿no? O como que guías en cuanto a temas de cómo evitar sesgos a la hora de entrevistar.
El 100% de estas empresas cuentan con programas, beneficios, prácticas que están dirigidos a personas LGBTQ+. Acá igual también hablando de temas, como les comentaba, ¿no? De salud desde el lado de, ok, tengo seguros para parejas del mismo sexo, tengo protocolos para personas que están pasando por transición de género, tengo, cuando estoy presentando los beneficios que tengo, ya sea en cuanto a, no sé, horarios flexibles o calidad de vida o permisos, por ejemplo, licencias de maternidad, paternidad, estoy pensando también en las personas LGBTQ+, y realmente como siendo incisivos de, también esto aplica para personas de la comunidad, ¿no? No solamente como dejarlo implícito, no, sino realmente como ponerlo ahí sobre el papel. Y el 95% de estas organizaciones tienen prácticas dirigidas para personas trans, ¿sí? Entonces, como vemos realmente ya de las empresas que están siendo reconocidas en esta lista, pues ya todas pues tienen, como ven, una estrategia bastante sólida enfocándose en todos los frentes, desde el lado de ya la estrategia, las políticas, programas de formación, beneficios y ya dentro de su estilo de comunicación también, ¿no? Tienen este enfoque de diversidad e inclusión. Y ya para terminar, quería compartir con ustedes algunos ejemplos de mejores prácticas, ¿sí? De las organizaciones que están trabajando y que tienen una estrategia sólida en estos temas, que un poco alineado también a lo que hemos venido conversando, ¿no? De hecho, una organización que tiene entrenamiento para docentes en temas de equidad, diversidad e inclusión, para que justamente esta información pues también les sirva para poder abordar dentro de sus clases, para poder saber cómo también no caer en ningún tipo de prejuicio hacia los alumnos o en ningún tipo de discriminación que por ahí que ha sonado meses atrás en los medios, ¿no? Casos que han habido de comentarios que han hecho docentes en algunas organizaciones. Alineado también a temas de formación, esta organización que tenía el plan anual de capacitación sobre diversidad e inclusión, donde tenía como todo un calendario anual con lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Poder hacerlo de forma constante, periódica, ya sea charlas, talleres, conversatorios, webinars, contando con especialistas, contando también con testimonios. Es muy importante poder, como les digo, dar visibilidad a las personas de la comunidad LGBTQ+, que puedan compartir sus experiencias, porque eso ayuda realmente mucho más a empatizar, ¿no? A conocer otras realidades. El tema de políticas de transición de género, ¿sí? De hecho, en este tema ya hay organizaciones donde, existe una política desde el lado de qué pasa cuando ingresa una persona trans al equipo, como no solamente ayudo o asesoro a la persona trans que está ingresando, sino también estoy sensibilizando al equipo al cual está ingresando la persona, ¿no? Que sepan también qué no preguntar o cómo abordar los temas o realmente cómo ser respetuosos ante el ingreso de esta persona. Ahora, hay organizaciones que inclusive están yendo un poquito más allá, donde también están como ayudando a dar como un bono económico a las personas que están pasando por un proceso de transición, ¿no? Eso ya es como ir un poco más allá, realmente les está ayudando con eso, no solamente a nivel, por ejemplo, de operación de resignación de sexo, sino también por el lado de darle este acompañamiento psicológico que es obviamente necesario para personas que están pasando por una transición. El tema de seguros que les comentaba, nuestra organización tenía esta política en cuanto a seguros y le ponía para familias diversas, ¿no? Pensando ya no solamente hablando de personas LGBTQ+, sino ya pensando en familias homoparentales, y acá hablando también de diversidad de familias, ¿no? Monoparentales, reconstituidas o adoptivas también. También una empresa que realiza la Semana de la Diversidad, muy alineado al tema de este plan anual de capacitación, ¿no? Donde también durante esa semana habían diferentes actividades relacionadas a conversar sobre temas de diversidad e inclusión. Y una organización que igual hace esos espacios de testimonios de inclusión, lo que les comentaba, ¿no? Muy importante el tema de la visibilidad y poder contar con testimonios de colaboradores LGBT más que puedan compartir su experiencia de vida, ¿sí? Entonces, eso era un poco lo que yo les quería compartir. Hemos visto como realmente como contexto social, contexto ahí desde el lado de la parte laboral también, la importancia de gestionar esa diversidad y cómo nosotros también tenemos un enfoque para fomentar que existan como estas buenas prácticas y realmente mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Desde nuestro rol como Great Place to Work, nuestra misión es ayudar a que cada lugar se convierta en un excelente lugar de trabajo justamente para todas las personas, considerando toda su diversidad. Entonces, bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por participar de la sesión. No sé si es que tenemos por ahí preguntas. Nos preguntan si es que vamos a compartir la presentación. Sí.
Y por ahí nos comentan, no solo se discrimina por diversidad, a veces las empresas discriminan a mujeres que tiene hijos como si esto fuera un impedimento de poder ejercer bien sus funciones. Sí, justamente, y ahí estamos hablando pues temas de equidad de género también, ¿no? Y eso también vemos mucho el tema de discriminación, y por eso hay también mujeres que al postular una organización pues no quiere informar que quizás está embarazada, o que está pensando tener hijos. Y justamente, como les comentaba hace un momento, empresas que tienen como este manual de preguntas prohibidas. ¿Qué no preguntar? En una entrevista, ¿por qué te debería importar que la persona quiere o no quiere tener hijos, ¿no? Sobre todo una mujer. Y que eso pues sea como un impedimento para que ellas pues puedan ser contratadas o inclusive crecer dentro de la organización, ¿no? Y eso pues mucho hablamos cuando hablamos de temas de equidad de género en las organizaciones. Nos dicen la política de transición de género, ¿cómo se maneja? De hecho, bueno, esa organización que lo tenía había establecido como fases, ¿no? De qué hacer cuando ingresa una persona trans, por el lado de, ok, cómo desde el lado de reclutamiento, pues también doy ese acompañamiento, y como les digo, también el acompañamiento que iba desde el lado hacia el equipo al cual estaba ingresando la persona trans. No sé, Maricielo, bueno, si es que podrías dejar tu correíto, porque por ahí también tenemos información sobre temas de políticas de transición de género para ya darte también mayor información. Y con eso no tenemos más preguntas. Nuevamente, gracias por participar de la sesión. Ya estaremos teniendo también otros webinars sobre otros temas para que también puedan participar, ¿sí? Muchas gracias a todos. Cuídense mucho.